Esto que ven en pantalla es una presentación, digamos, es lo que se llama una estrategia completa inmigratoria hasta llevarte a la ciudadanía, que típicamente uno piensa, bueno, yo para poder hacerme ciudadano de los Estados Unidos es prácticamente imposible. Pues no es que sea imposible, es un proceso que lleva un tiempo y que obviamente lleva unas determinadas etapas. Para empezar se necesitan 4 años y 9 meses como residente permanente de los Estados Unidos antes de poder uno aplicar a la ciudadanía, y antes de poderse convertir en un residente en los Estados Unidos, típicamente cualquier proceso inmigratorio que concede residencia se suele tardar al menos 1 año y medio en que se genere ese beneficio, con lo cual es normalmente necesario sacar una visa de no inmigrante en el interín. No voy a entrar en mucho detalle en esta primera lámina, pero sí quisiera, sí quisiera explicarles en general los mecanismos para poder hacerse residente de los Estados Unidos, porque suele ser ese el objetivo. Hay veces que nos enfocamos tanto en sacar una visa específica porque esa es la visa con la que puede ser que sea necesaria para poderme ir rápido a los Estados Unidos, pero se debe conocer exactamente cuál es el objetivo final para que esa estrategia inicial no choque con el plan o el objetivo final, que es hacerse residente de los Estados Unidos. Entonces hay fundamentalmente 4 formas de hacerse residente de los Estados Unidos, que son el asilo político, las peticiones familiares, la lotería de las green card y las residencias que son basadas en empleo. Cuando ven ahí que dice visas basadas en empleo es porque las residencias son visas también, pero son visas de inmigrante, y las visas que normalmente entendemos como de turista o cualquier otra son visas de no inmigrante. Ahorita vamos a ver un poquito lo que es la diferencia entre cada una de ellas, y quería explicarles brevemente lo que significa hacer cada uno de estos procesos inmigratorios de residencia. El asilo es una figura migratoria que es una figura, lo llaman criminal, porque normalmente hay un aspecto de agresión involucrado en el origen, en los motivos que dan origen a una petición de residencia por esta causa, siempre. Bien sea porque en los países de origen de cada uno de los que están conectados puedan haber sufrido alguna persecución en virtud de sus creencias políticas o en virtud de sus creencias sexuales o religiosas o lo que sea, y que hayan sido atacados, y que pueda hacerse un enlace entre lo que es esa creencia o esa tendencia y alguna agresión que hayan sufrido y que dé lugar a un temor fundado para irse del país y buscar refugio en un país como los Estados Unidos. Es un proceso que definitivamente funciona, pero al mismo tiempo está colapsado por el sistema inmigratorio que seguramente han visto en televisión. Es un tema que está en constante debate con respecto a los tiempos de procesamiento. Estamos hablando de que hay muchas personas que tienen más de 6 años esperando una primera entrevista, pero que al mismo tiempo mucha gente utiliza como mecanismo para lograr un estatus temporal, mientras que eventualmente logran algún otro. Entonces, eso es una figura que podemos ahondar de repente puntualmente con respecto a alguna pregunta puntual que se tenga. Adicionalmente, quería pararme 2 segundos en lo que son las peticiones familiares. Existe la figura de obtener beneficios inmigratorios y de residencia a través de una petición, de peticiones familiares por vínculos fraternales, es decir, en petición entre hermanos, por petición de padres a hijos, por petición de hijos a padres, o por incluso esposos residentes. Fíjense que no es lo mismo que un ciudadano, que una persona que sea ciudadana o una persona que sea ciudadana pida a sus padres a que una persona que sea residente pida a sus padres. Muchas veces pensamos que el hecho de ser residentes nos da la oportunidad de pedir a nuestros familiares, y no necesariamente es el caso. En otros casos sí es posible, por ejemplo, las peticiones de una persona residente a su esposo es factible, y últimamente ha mejorado en los tiempos de procesamiento. Las peticiones entre hermanos son posibles, un ciudadano puede pedir a sus hermanos, pero las peticiones toman muchísimo tiempo en espera, que es lo que se llama un backlog, que es un número de cupos por categoría de visa que están limitados por año, y las peticiones de hermanos tienen más o menos 13 años de espera. Podemos hablar puntualmente de esas cosas en la medida en que vayamos avanzando con algunas preguntas. No veo ninguna por ahí hasta ahora. Tú me vas diciendo si hay alguna pregunta muy puntual con respecto a eso. La tercera forma de hacerse residente de los Estados Unidos es a través de los procesos de lotería de residencia, que son procesos de diversidad, basados en diversidad, que están un poco ahorita en juego, y probablemente en los próximos años eso
deje de existir. Hay 55.000 visas de residentes, es decir, residencias que se conceden anualmente por este mecanismo de lotería y de diversidad. Ese mecanismo, o digamos, esa lotería se lleva a cabo todos los años, alrededor del mes de mayo. Las inscripciones para esto son gratuitas y se llevan a cabo a través de un portal web del Estado, que lo pongo ahí en pantalla para que lo conozcan, porque es gratuito, no tienen que contratar a nadie para que lo haga. Pueden acceder a eso normalmente en una ventana de tiempo que se abre entre ahora, octubre y noviembre. Suele ser aproximadamente un mes. Las personas se inscriben por ese mecanismo y luego en mayo del año siguiente salen los resultados y típicamente nos llegaría un correo electrónico avisándonos sobre la fortuna que tenemos de haber sido seleccionados para una residencia. Pero ojo, el hecho de que nos seleccionen como ganadores de una lotería, de un cupo de residencia por lotería, no significa que automáticamente tengamos el beneficio. Existen un número de visas que se asignan por cada región y ese número de visas normalmente no se aprovechan todos los años fiscales. De repente llega un año fiscal, se concedieron 2.000 números, pero dio oportunidad solamente para tramitar 1.700, pues los 300 restantes, que aunque fueron seleccionados y tuvieron la grandísima suerte de haber sido seleccionados, no van a poder aprovechar el beneficio porque no da tiempo de analizar todos los casos. También, si quieren que hable un poquito más de este tema de las loterías de las residencias, con mucho gusto. No todos los países califican expresamente, se identifican cuáles son los países que pueden aplicar a este mecanismo. La última que les pongo ahí en la lámina son las residencias que son basadas en empleo. Pongo visas, les repito, las visas son residencias, las residencias son visas también, pero son visas de inmigrante. A las que me voy a referir ahora son las que son basadas en empleo. En inglés, basadas en empleo se dice employment-based, por lo tanto todas empiezan por las letras EB. Ahora sí pasamos a la siguiente acá. Ok. Entonces ahí ven en la columna de la izquierda lo que son las visas de no inmigrante, en la columna de la derecha ven lo que son las visas de inmigrante. Distinción importante. ¿Qué es una visa de no inmigrante? Es una visa temporal que nos permite venir a los Estados Unidos para cumplir un determinado objetivo. Por ejemplo, una visa de turista nos permite venir a los Estados Unidos para permanecer acá típicamente periodos cortos que tienen por objeto hacer turismo dentro de los Estados Unidos. También la visa B1, que es una visa que normalmente se concede conjuntamente con la visa B2, es una visa que nos permite venir a hacer ciertos tipos de negocios, venir a dar una charla, hacer conferencias, tener reuniones, es decir, motivo es negocio, no es que vengo a trabajar, sino que vengo a hacer negocio. Ojo, que a veces la gente dice, le pasa al punto de inmigración y le preguntan cuál es el objeto de su visita y dicen, vengo por trabajo, y entonces ahí empieza el colapso cuartico y demás, porque no es trabajo, es negocio. Otros tipos de visas de no inmigrantes son las visas de estudiantes, visas L1, E2, que vamos a ir hablando un poquito sobre ellas, pero que son visas que son temporales. Su naturaleza es temporal. Temporal porque son concedidas por un periodo de tiempo determinado. Algunas pueden ser extendidas, otras pueden ser extendidas indefinidamente o permanentemente, siempre y cuando las condiciones se mantengan, y otras pueden ser renovadas hasta por un límite de tiempo determinado. Pero la condición que las une a todas las visas de no inmigrantes es que la condición que da origen a que sean concedidas se debe mantener para poder mantener el estatus. Si yo vengo como estudiante, que es una visa de no inmigrante, y se acaba mi curso o dejo de estudiar y dejo de asistir, mi visa se acaba también y mi estatus dentro de los Estados Unidos como estudiante se vence. Si yo vengo como H1B, que es una visa de trabajo como profesional para trabajar en una empresa, y se acaba mi relación laboral con mi patrocinante, mi visa y mi estatus dentro de los Estados Unidos se vence. Y yo tengo que irme de los Estados Unidos o buscar otro mecanismo para permanecer dentro de los Estados Unidos. Si yo vengo como O1, que es para personas que tienen habilidades extraordinarias, y vengo como atleta a jugar en el Cosmos de Nueva York, y resulta que mi relación con el Cosmos se acaba, pues mi visa también se acaba porque está atada a eso. Entonces, el factor común entre todas las visas de no inmigrantes es que son visas que son temporales y que la condición que da origen debe permanecer para que mi visa pueda mantenerse.
Eh, las visas de inmigrante, en contraste, son residencias, que típicamente pueden ser condicionales o pueden ser permanentes. Pero la residencia me permite a mí tener la libertad de trabajar con quien yo quiera. Si yo quiero ir a trabajar mañana, hoy me dice residente, a pesar de que haya sido basado en una visa de empleo, si yo mañana me quiero ir a trabajar con el competidor, yo me voy a trabajar con el competidor. Si a mí mañana me votan, mi visa sigue vigente, yo sigo siendo residente, porque ya la condición que se necesitaba llevar a cabo se cumplió para que yo obtuviera mi beneficio inmigratorio, pero no para continuar manteniendo el mismo estatus. De modo que tenemos esa gran diferencia que es entre una visa de inmigrante y una visa de no inmigrante. Dentro de las visas de no inmigrante figuran algunas visas que están atadas a una inversión o a un negocio. Por ejemplo, que es un poquito en lo que quiero ahondar el día de hoy. Después quizás en otro momento podemos hacer, si vemos que hay algún interés particular en algunas de las visas de no inmigrantes que podemos, por las que nos hemos paseado, podemos hacer otra, o incluso responder las preguntas que puedan tener. Pero fundamentalmente, entre las visas de no inmigrante que son relevantes hoy día mencionar, son las visas E y las visas L. La visa L es una visa por traslado de ejecutivo dentro de una multinacional. No es una visa basada en inversión. Eso es bien importante hacer la distinción entre una cosa y la otra. Porque a veces que escuchamos mucho que la gente dice, es que hazte la visa de inversión, que es la L1, no es una visa de inversión, no tiene nada que ver con una inversión. Se trata de una persona que trabaja, por ejemplo, vamos a decir algo, una persona trabaja en Chevron en Perú y esa persona es trasladada de Perú a Chevron, Estados Unidos. Es un traslado de un ejecutivo, pero lo que hay que demostrar es, primero, que la empresa es una multinacional y que tiene un vínculo accionario entre ellos. Yo creo que tengo una laminita más adelante que después quiero volver a esta, si me dejan. Claro. Ok. Que esta que está acá. Ajá. Entonces, una visa L1 parte de la base de que hay una persona que está siendo trasladada de una empresa foránea a una empresa afiliada a los Estados Unidos. Entonces, lo primero que va a existir es un vínculo accionario entre las dos empresas. Si es Chevron, bueno, obviamente por el simple hecho de que se llame Chevron no necesariamente significa que es la misma composición accionaria. Lo más importante es que, opción 1, el socio mayoritario de la empresa extranjera sea el mismo socio mayoritario de la empresa americana. Opción 2, la empresa extranjera sea dueña de al menos el 51% de la empresa americana, en cuyo caso sería una especie de subsidiaria, la empresa de acá. Y la opción número 3 es que los socios de la empresa extranjera tengan exactamente la misma proporción accionaria que los socios de la empresa americana. No sé si eso se entendió bien. Sí. Sí, ok. Ok, esa es la primera premisa. Entonces, tenemos una empresa, a lo mejor en Chevron, pasemos de un ejemplo de Chevron a un ejemplo de una persona que tiene su propio negocio de repente en Venezuela o en Argentina. Es una empresa en la cual tienen ellos mayoría accionaria y deciden que quieren dedicarse ahora acá en los Estados Unidos a otro negocio. El punto más importante acá es que hay veces la gente piensa, bueno, no, tienen que tener el mismo nombre y tienen que tener la misma propósito o razón social. No, no es necesario. Tú puedes tener un negocio en Argentina de venta de empanadas y tener una estructura determinada y acá en los Estados Unidos abrir una empresa, una zapatería. No tienen que tener ningún tipo de identidad la razón social de la empresa o el objeto al cual se dedican. Lo más importante es que tengan vínculo accionario. Ese es el primer punto. El segundo punto, que quizás es el más difícil, es que demostremos que tanto en el país extranjero como acá en los Estados Unidos, la persona que está siendo trasladada haya ocupado una función ejecutiva. Y esa es la parte quizás que representa el mayor reto, porque una persona que una persona que es considerada ejecutiva a los efectos inmigratorios, es una persona que tiene por lo menos unos 2 niveles de delegación por debajo
de su cargo, es decir, yo tengo un primer nivel de supervisores, un gerente de compras y tengo un gerente de ventas. Entonces son dos gerentes a los quienes yo superviso, pero les designo, les delego las funciones de supervisión de los empleados que a su vez están por debajo de ellos. Entonces estamos hablando de una estructura de al menos 6 empleados a quienes yo superviso en 2 niveles de delegación. Entonces uno debe demostrar que tanto en el país del cual uno viene ha cumplido una función ejecutiva, y también uno debe demostrar que a donde viene acá en los Estados Unidos, al negocio que estamos empezando acá en los Estados Unidos, tiene el potencial de tener una estructura similar, es decir, que yo pueda convertirme en un ejecutivo dentro de esa empresa. Un ejecutivo, insisto, no es una persona que necesariamente, si yo digo yo soy presidente, no necesariamente por el hecho de ser yo presidente significa que yo soy ejecutivo, porque si yo no tengo a quién delegarle la función de atender el teléfono o de abrir la puerta, mis funciones no son ejecutivas y paso gran parte de mi tiempo llevando a cabo actividades que no son ejecutivas en su naturaleza. Entonces es necesario tener una estructura de empleados que me permita a mí delegar las funciones que no son ejecutivas para poder tener éxito en una visa de L1. Ese es el mayor reto, porque una nómina dentro de los Estados Unidos, obviamente, es costosa. Aquí la mano de obra es costosa. Una estructura de una L1 acá típicamente significa una estructura de nómina de alrededor de $180,000 en salarios y en gastos fiscales y parafiscales relacionados a los pagos de seguro y de retenciones de impuestos, etcétera, etcétera, estamos alrededor de entre $30,000 y $40,000 por año. Entonces, es cuesta arriba, pero al mismo tiempo es importante que lo sepan antes de comprometerse con un negocio o invertir en un negocio que a lo mejor no tenga las características para poder calificar a una visa L1. Cuando se busca invertir en los Estados Unidos o se busca abrir una sucursal dentro de los Estados Unidos del negocio que uno tiene en su propio país, el primer aspecto que se debe evaluar es si yo estoy buscando un objetivo inmigratorio. Si estamos buscando un objetivo inmigratorio y no calificamos a una visa de inversionista, de la cual vamos a hablar ahora más adelante, que es la visa de 2 por tratado, entonces, y quiero utilizar el mecanismo de la L1, pues el negocio debe ser evaluado con muchísimo detalle para estar seguro de que la empresa en los Estados Unidos tiene el potencial de generar suficientes empleos para poder yo aplicar una visa L1. Si yo abro, por ejemplo, un restaurante acá en los Estados Unidos, muy posiblemente ese restaurante no califica para una visa L1 por la sencilla razón de que son lineales, de que existe un gerente y el resto de los empleados que están subordinados están todos a un mismo nivel. En cambio, si yo tengo un negocio en el que de pronto existe un sector de almacén y existe un sector de procura, entonces muy posiblemente hay el potencial de que yo tenga un gerente en cada uno de esos departamentos y que mis decisiones exclusivamente se basen en cambiar el rumbo del negocio y no en llevar a cabo la ejecución del trabajo del día a día. Eso es importantísimo. La L1 es una visa que es muy versátil, pero que tiene doble filo. En nuestro país decían que cómo hacía uno para regresar a Venezuela con $1 millón, y la respuesta era que viniéndonos con $2 millones. Y eso es muy cierto si no estamos bien planificados y si no sabemos que lo que estamos haciendo debe tener sentido comercial y sentido legal al mismo tiempo, y no comprometer el aspecto comercial con una planificación inmigratoria forzada que no tenga justificación. Es decir, yo voy a meter empleados para poder calificar la visa. No, porque se va a caer y nos vamos a desangrar en lo que respecta al dinero que hay que mantener para poder mantener una visa de este estilo. Es una visa que puede ser muy costosa si no justifica la nómina que se debe contratar. Entonces, volviendo a la minita original en la que estábamos acá, yo les estaba hablando de la L1A. La L1A es una visa de no inmigrante por ejecutivo transferido dentro de una multinacional. La alternativa a una inversión, que realmente sí es una visa de inversionista, sería una visa E2. Las visas E, tanto la E1 como la E2, son visas basadas en un tratado de comercio y navegación entre ciertos países y los Estados Unidos. Hay una lista que lamentablemente no se me ocurrió colocar acá en una laminita, pero deberíamos hacerlo. De todas maneras, a modo de consulta, desconozco cuál es la mayoría de las personas, no sé si son
de qué origen son, pero el ejercicio es sencillito. Ponemos en Google E2 countries, países E2, y nos aparecen las listas de cuáles son los países que califican una visa E2. Los de Latinoamérica que califican, por ejemplo, no me los sé todos de memoria, pero voy a hacer un paseo rápido. Figura Colombia, figura Argentina, figura Chile, figura Panamá con algunas restricciones. Ecuador solía participar, ya no. A partir de mayo 2018, 2017, las inversiones hechas con posterioridad a mayo del 2017 ya no califican para una visa 2. Honduras, México, ya dije Chile, Uruguay no, Brasil no, Venezuela no. Ahí te lo están contestando. Bueno, ahí están todos, mira. Bueno, ok. Entonces, esa visa, esa lista de países, básicamente identifican los países que tienen tratado de comercio y navegación con los Estados Unidos. No significa que todos tengan los mismos acuerdos de reciprocidad, ojo. Cuando los ecuatorianos, por ejemplo, tenían la posibilidad de aplicar a una visa E2, tenían un acuerdo de reciprocidad bien extraño, según el cual una persona que calificara para una visa E2 se le podía conceder una visa por 3 meses nada más. Entonces la visa, cuando se la sellaban en el pasaporte, tenía 3 meses de duración, pero cuando entrábamos a los Estados Unidos, le sellaban o le daban estatus dentro de los Estados Unidos. Los venezolanos la tenemos ruda. Sí, señor, tienes razón, sí. Mabel. Es correcto. Le sellaban la visa por 2 años. Entonces, la visa E2 es una visa que típicamente casi todos los que aplican y que califican se les concede por periodos de 5 años sellados en el pasaporte, típicamente, no a todo el mundo, pero típicamente es así. Pero que cuando entramos a los Estados Unidos con la visa, nos dan, para permanecer dentro de los Estados Unidos, 2 años. 2 años que salimos, volvemos a entrar y nos vuelven a dar 2 años. Hay veces que esa parte es difícil entenderla y se lo explico rapidito. Una visa es para entrar a los Estados Unidos. No significa que me da el estatus que dice la visa. Cuando yo tengo una visa de turista, yo no puedo, por 10 años no significa que yo entro a los Estados Unidos y voy a poder quedarme acá 10 años. Nada que ver. Voy a poderme quedar el tiempo que me diga el funcionario de inmigración y que me selle en la entrada. Antes nos daban una I-94, ahora solo me sellan el pasaporte y yo busco mi I-94 en línea. En el caso de la visa E2 funciona igual. Si mi visa es por 5 años, entro a los Estados Unidos y me dan 2 años de permanencia, lo que significa que yo debo salir y volver a entrar con la misma visa y me vuelven a dar 2 años. Y si me falta 1 año todavía, vuelvo a salir y me van a dar 2 años más. E2, ¿cómo calificamos una E2? Una visa E2, creo que tengo una laminita por ahí de eso. Una E2, después hablamos de la E1 también un poquito, que también es por tratado de comercio y navegación, podemos hablar brevemente. Si yo tengo un pasaporte de España o de Colombia o de Argentina o de Italia y abro una compañía dentro de los Estados Unidos en la cual yo tengo al menos el 50% de participación accionaria y le invierto dinero, es decir, vamos a decir que yo agarro $100,000 de mis ahorros o de una herencia o de la venta de una propiedad, los meto en la compañía de mi cuenta personal como colombiano, como argentino, como italiano, como español. Meto el dinero en la compañía, en la cuenta de la compañía, y esa compañía invierte ¿en qué? En un negocio. El negocio puede ser nuevo, el negocio puede ser existente, el negocio puede ser el 50% de un negocio que están dando, puede ser una franquicia, puede ser lo que sea. Aquí no tenemos, ojo, ninguna obligación de tener una estructura de 2 niveles de delegación. Aquí yo no tengo que ser ejecutivo. Aquí no hay una obligación de estructura, lo cual no facilita. Tampoco existe una necesidad de que exista una empresa de la cual yo venga que tenga alguna naturaleza similar. Aquí solamente debe existir una empresa en los Estados Unidos en la cual yo tengo al menos el 50% de participación accionaria y en la que yo haya invertido alrededor de 100 o $150,000 para arriba en un negocio operativo. Voy a hacer pausa. Operativo. ¿Qué quiere decir operativo? A los efectos inmigratorios, porque
puede significar muchas otras cosas en otros aspectos, pero en lo que respecta a la parte migratoria, una inversión en un negocio operativo es lo opuesto a una inversión en un negocio pasivo. Lo que no quiere ver inmigración a los efectos de una visa 2 es una inversión pasiva. ¿Qué significa eso? Significa que yo invierto en una casa y la alquilo y me olvido. ¿Por qué? Porque eso es una renta. Yo recibo una renta mensual, pero yo no estoy haciendo nada para que esa renta ocurra. Entonces es una inversión pasiva. O agarro y compro bonos. Es una inversión pasiva. Es diferente que si yo agarro y compro 7 propiedades y yo soy property manager o gerente de, ¿cómo se dice? Hago administración de propiedades. Entonces ya el propósito de mi operación de negocios, de mi empresa, no es tener una propiedad alquilada, perdón, estoy apretando, sino que es tener una empresa que va a llevar a cabo una administración de mis propiedades y posiblemente de otras propiedades. Entonces, a lo mejor sí se exige una persona como yo pendiente de cobrar la renta, de arreglarle los artefactos electrodomésticos a los inquilinos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que la diferencia es importantísima. Lo mismo aplica con el flipping. La gente quiere venir a los Estados Unidos muchas veces a comprar y vender propiedades, pero es sensible el tema de la inversión en inmuebles residenciales, porque típicamente el funcionario de inmigración lo va a tomar como una inversión pasiva, a menos que seamos contundentes en la forma en la que lo planteamos para demostrar que se trata de una inversión operativa activa que exige que yo esté pendiente de la renovación del apartamento o de la casa, la reventa, etcétera, etcétera. Entonces, también varía mucho el monto. La gente me dice, ¿cuánto tengo que invertir para poder calificar por una visa 2? Bueno, es que no está escrito en la ley. La ley no te dice cuál es el monto para que no falle la visa 2. Ojalá nos ahorraría un poquito de dolor de cabeza. Pero lo que sí existe es una definición de cómo debe hacerse la inversión. La inversión debe ser de carácter sustancial. Entonces, el aspecto sustancial de una inversión en lo que respecta a una visa 2 ha sido definido por la ley y por la jurisprudencia o por las decisiones precedentes, que debe ser una ponderación justa entre lo que necesita un negocio para avanzar y prosperar y lo que necesita ese negocio para poder generar suficientes ingresos para mí y mi núcleo familiar. Entonces, si yo meto $80,000 en un negocio de inmobiliario, yo te aseguro que ese negocio no va a generar suficientes ingresos para mí y mi núcleo familiar, porque a lo mejor lo rento y me da $1,000 al mes. Entonces, eso no da. Ahora, si yo agarro $80,000 y los invierto en un negocio en que el margen de ganancia es del 25% y la rotación del inventario, por decir algo, es cada 3 meses, es muy diferente, porque estamos hablando de un inventario que va rotando de $80,000, que va rotando trimestral o mensual o bimensual, con un margen de ganancia del 25%, es monstruoso. Es un negocio que esa inversión inicial definitivamente es sustancial. Además, hay un factor medio subjetivo que toma en consideración el funcionario de inmigración. Sí, hago un preto. Bueno, después tú me vas diciendo. Además, hay un aspecto un poco subjetivo de parte del funcionario de inmigración, y es que si yo invierto $30,000 en un negocio que es súper próspero y que yo puedo considerar que es una inversión sustancial, el funcionario de inmigración va a decir, bueno, es que $30,000 no es nada. Entonces tú no estás comprometido con el negocio con $30,000. Entonces el aspecto psíquico de cuál es tu patrimonio en total y cuánto es lo que tú aportaste es importante también. No es lo mismo para Trump invertir $100,000 que para nosotros, que es probablemente gran parte de nuestros ahorros de la vida. Entonces, eso es importante. Si hago un préstamo en mi país y entonces invierto en el negocio para aplicar a la visa 2, ¿es válido igual o no? Buena pregunta. El origen de los fondos que se utilizan para la inversión en un negocio que califica los efectos de una visa 2, se supone que ya debe pertenecerte a ti y que la inversión debe ser a riesgo. Esa palabra es importante para responder esa pregunta, porque el factor riesgo, si tú tienes un préstamo y no pierdes nada en caso de que no pagues ese préstamo, entonces no hay riesgo. Eso es importante. Y fíjate que ahí viene una segunda pregunta que justo da en ese punto. ¿Puedo hipotecar la inversión pasiva que hice y comprar un negocio operativo y calificar a una visa? O como soy venezolana tampoco puedo. Bueno, ahí hay dos preguntas. Para poder calificar a una visa de 2, lo primero que tenemos que buscar es la listica de los países. Si yo tengo un pasaporte de alguno de esos países,
puedo hacer una E2. De lo contrario, no puedo. La segunda parte de la pregunta, si yo hipoteco una inversión pasiva y utilizo esos fondos para poder aplicar una visa E2, ¿califico? Sí, la respuesta es sí, porque sí hay riesgo en el momento que tú estás poniendo a riesgo un patrimonio propio. No me gusta, prefiero que lo hagas diferente, porque el funcionario, yo no me quiero guindar a discutir con el funcionario de inmigración si es o no es una inversión a riesgo porque el dinero vino de un banco. Pero la respuesta es sí, porque el dinero está a riesgo en la medida en que tú no pagas, me quitan mi casa. Así de sencillo. Ese es el perfecto ejemplo de lo que es una inversión a riesgo. Soy de Ecuador, ¿califico a la E2? Depende. Si tú hiciste una inversión en los Estados Unidos que califica una visa E2 y esa inversión ocurrió antes de mayo, quisiera ver si es mayo 2017 o mayo 2018, no me acuerdo. Y casi seguro que es mayo 2017. Si esa inversión ocurrió antes de mayo de 2017, sí, calificas. Y podrás renovar tu visa hasta 2027. Ya me acordé. Es mayo 2017 y vas a poder renovar tu visa hasta mayo 2027. De ahí en adelante no se puede renovar más visas para ecuatorianos. Ahí es donde vence el Tratado de Comercio y Navegación entre Ecuador y los Estados Unidos. Hay prioridades para otorgar visas dependiendo del país de procedencia. Sí, de hecho, justo ayer hubo una discusión en Congreso que casi pasó y que iba a eliminar justamente la restricción basada en países. No queremos que eso ocurra porque porque en ese caso todas las visas que van a analizar exclusivamente serán las de los chinos y las de los indios por volumen. Entonces nosotros los latinoamericanos tendremos acceso, digamos, a una visa cada 10 años. Sí hay unas limitaciones por visa, pero no por visas de no inmigrantes, sino por visas de inmigrante. Cuando aplicamos, por ejemplo, a una residencia por ciertas vías, que no hemos hablado de esos tipos de residencias, existen limitaciones para ciertos países. Entonces, por ejemplo, hay un país, por ejemplo, en India, si yo aplico a una residencia por certificación laboral, que es una petición que hace una empresa a mí como beneficiario, yo tengo más o menos unos 7, 8 años de espera antes de poder aprovechar el beneficio. Entonces, sí, hay unos cupos de residencias o visas de inmigrantes que están limitados por país y por región. Entonces, bueno, hablamos de la visa E2. La visa E2, voy a hacer un resumen breve. Necesitamos una empresa registrada en los Estados Unidos en la cual yo tenga como portador de un pasaporte con el cual los Estados Unidos tengan tratado de comercio y navegación, y yo debo tener el 50% de participación accionaria, debo haber invertido dinero de mi cuenta personal en la cuenta de la compañía de acá de los Estados Unidos y haber invertido en un negocio operativo que puede ser una franquicia, el 50% de un negocio que comparto con otra persona, una tintorería, un laundry, una peluquería, lo que sea, pero un negocio operativo. Carácter operativo, ya sabemos que no puede ser pasivo. El monto debe ser sustancial, no hay un monto definido. Me gustaría que fuese por encima de 120 mil dólares por encima, idealmente. Y yo creo que eso es básicamente todo los elementos que se tomarían en cuenta los efectos de calificar a una visa E2. E1, brevemente, aunque me escapa un poquito del tema que vamos hoy, también es una visa de inversionista. Perdón, es una visa por Tratado de Comercio y Navegación, no es por inversión, sino es por intercambio comercial. Entonces, por ejemplo, si yo soy argentino y yo traigo vinos a los Estados Unidos, vinos provenientes de Argentina, entonces yo califico una visa E1. ¿Por qué? Porque yo estoy trayendo productos, bienes o servicios que vienen del país del tratado, es decir, Argentina, y se venden dentro del territorio de los Estados Unidos. Entonces, siempre y cuando el 50% de mis ventas acá en los Estados Unidos provengan de productos de Argentina, yo como argentino, entonces califico una visa E1. Y siempre y cuando, de nuevo, las ventas que se lleven a cabo en esta empresa de acá sean suficientes para yo poder vivir acá. Es decir, que tiene que haber algo de dividendos y algo de utilidad después de que uno invierte. Tres socios al 33% cada uno no vale para una visa de 2 si la inversión es de 200 mil. Bueno,
Si lo que se quiere es que los 3 socios califiquen para una visa de inversionista, probablemente la respuesta es no. Para empezar, en estricta teoría, salvo ciertas excepciones, la inversión, la participación mínima que debe tener una persona para calificar a una visa de inversionista es el 50%. Ahora, ¿qué pasa si tengo un socio y ese socio invirtió la mitad del monto? Bueno, a lo mejor si el monto es considerado sustancial, entonces tanto él como yo podemos aplicar para una visa de inversionista con la misma empresa, pero no con la misma inversión. Cada uno debe hacer una inversión separada para que cada uno pueda obtener el mismo beneficio. ¿Okay? Lo que sí es interesante es que existe una figura que es de empleado clave. Una persona que califica para una visa E2, si yo soy, por ejemplo, argentino y tengo el 50% de una empresa acá en los Estados Unidos, invertí en una empresa de venta de empanadas acá en los Estados Unidos, y, o de vinos, no tienen que ser empanadas, o de vinos, y tengo el 50% de esa participación accionaria, y ya yo tengo mi visa 2, yo puedo traerme a otro argentino panadero como un empleado clave, lo cual es buenísimo porque ya me estoy trayendo a 2 personas, o sea, estamos obteniendo 2 beneficios inmigratorios para 2 núcleos familiares por la vía de una sola inversión. Entonces, empleado clave sí, accionista minoritario no, no se puede. ¿Cuánto es el mínimo de empleados que tiene que tener el negocio operativo? No existe establecido un mínimo de empleados. De hecho, típicamente para una E2 no se te exige empleados. Lo que sí es que definitivamente te va a ir muy bien cuando vayas a una entrevista para una visa E2 y ya tengas al menos un par de empleados en la nómina. Eso es lo ideal y eso es lo que yo voy a tratar de procurar y que voy a recomendar siempre para una persona que vaya y esté a punto de ir a una entrevista para obtener una visa E2. Porque una de las cosas que más le gusta obviamente a inmigración es ver que se están generando empleados para los locales. Yo creo que voy a saltar de las visas E2 y voy a irme ahora otra vez al cuadrito inicial en donde estábamos hablando de los tipos de visas. Y voy a hablar brevemente sobre lo que son las visas de inmigrante y me voy a detener en una de las visas de inmigrante que está relacionada con inversión. Hay 5, ahorita respondemos la parte del plan de negocio. Sí, típicamente cuando el negocio es nuevo es necesario hacer un plan de negocio. Si la empresa que se está comprando ya tiene muchos años operando, no te hace falta un plan de negocio porque utilizas ya los estados financieros y las declaraciones de impuestos de ese negocio que ya existe. Ahora, si el negocio tiene menos de un año, es considerado nuevo y por lo tanto debe ir acompañado de un plan de negocio. La respuesta es sí. El grupo... Te preguntan si tú haces el plan de negocio para presentar. Sí, nosotros lo hacemos. Típicamente, yo recomiendo 2 o 3 personas. De hecho, BFS lleva a cabo planes de negocio, que lo que me gusta es que normalmente el abogado que ustedes escojan para que les haga el proceso inmigratorio, sería bueno que tenga buena relación o al menos algún tipo de comunicación ya con las personas que les van a hacer los planes de negocio para que haya relación y haya coherencia, digamos. Volviendo a la parte de visas inmigrantes, sorry que voy brincando a la residencia. Para detenerme ahí un par de minutos, unos 5 minutos en lo que es la B5. Visa de inmigrante. Visa de inmigrante, como les decía, es residencia. Le digo visa porque es una visa. Son 5 categorías las que voy a analizar porque recuerden que ya analizamos las otras 3 formas de hacernos residentes, que eran asilo, peticiones familiares y lotería. La 4ª forma de hacernos residentes es a través de residencias basadas en empleo, que son estas que estamos viendo y que son 5 categorías. EB1, EB2, EB3, EB4 y EB5. ¿Por qué EB? Employment Based, basadas en empleo. EB1 tiene subdivisión para personas que tienen habilidades extraordinarias y tiene una segunda subdivisión, una segunda clasificación que es para científicos e investigadores, típicamente aquellas personas que han hecho trabajos de investigación y han sido citados por otros internacionalmente y trabajan para una universidad, algo por el estilo. Otro día, si quieren, hablamos de habilidades extraordinarias, que es todo un capítulo aparte. EB1, 3, importante. El que califica para una L1 como ejecutivo transferido, típicamente califica para una residencia por ejecutivo transferido. Pero el negocio que de acá de los Estados Unidos debe tener al menos un año operando con una estructura de 2 niveles de delegación. La respuesta, la residencia por ejecutivo transferido es válida y es por esa vía EB1.
Categorías EB2, EB3 típicamente son certificaciones laborales. Son personas que consiguen un empleador, una persona que les haga una oferta de empleo. Creo que también deberíamos dedicar en alguna sesión un tiempo a la certificación laboral, porque muchas veces la gente que tiene una visa E2 como inversionista quiere obtener un beneficio ya de residencia y no depender del negocio, y a veces no saben cuál es el camino, y el camino puede ser una certificación laboral, que es básicamente un proceso. Aquí tengo una laminita. Un proceso que tiene 3 etapas. Una primera etapa en la cual una empresa en los Estados Unidos le hace una oferta de empleo al inversionista o al esposo o a la esposa o al cónyuge del inversionista, y esa oferta de empleo se traduce luego en una confirmación de parte del Departamento del Trabajo de que no se le está quitando un puesto de trabajo a nadie local. Para eso, obviamente, hay que soportar que se hicieron los esfuerzos por tratar de contratar a una persona dentro de los Estados Unidos a través de publicaciones, reclutamiento, etc. Esa fase toda inicial, que es la primera etapa que ven en la lámina, es una fase que se llama certificación laboral. Dura aproximadamente entre 8 y 12 meses, funciona muy bien, la aprueban con la estadística de aprobación es bien alta. Una vez que aprueban la certificación laboral, el segundo paso es que inmigración determine que yo, como beneficiario de la residencia, soy elegible para ser residente de los Estados Unidos, que depende fundamentalmente, que yo califique para el cargo que me estoy postulando. Es decir, si yo soy abogado y me estoy postulando por una posición dentro de una firma y la exigencia mínima es una maestría en leyes, pues aquí está mi maestría en leyes. Aquí demuestro que tengo la calificación mínima. Y obviamente la empresa debe demostrar como segundo criterio que tiene la capacidad económica para pagar el salario que me haya asignado el Departamento del Trabajo. Eso es todo lo que debe demostrarse a los efectos de la obtención de una residencia. Una vez que eso se aprueba, si uno está acá dentro de los Estados Unidos con una visa de 2, por ejemplo, simplemente hacemos una migración, es decir, un cambio de estatus, un ajuste de estatus a residente a través de esa certificación laboral, que sería el tercer paso, que dura más o menos unos 8 meses. En total, 1 año y medio más o menos para obtener el beneficio inmigratorio. Volvemos para el cuadrito anterior. Préstame la agüita que está allá. No, esa, el tobo que... Ok. Ok, 2 segundos. Eso que les hablé es EB2, EB3. EB4, empleados religiosos. No tienen nada que ver con inversión, sino inversión de tiempo, dedicación y credo. Deben ser personas que están involucradas con la parte religiosa el templo o de la creencia que tengan. O sea, si ustedes son, si alguno de ustedes califica en virtud por ser, normalmente los misioneros no califican una B4, pero si uno es sacerdote y la iglesia para la cual uno trabaja lo quiere patrocinar, típicamente uno califica para una visa, primero R y probablemente eventualmente a una residencia por empleado religioso. EB5. EB5 es la visa de inversionista. La gente dice, ok, la de muchos venezolanos dicen, esa es la visa para el venezolano. No, no es para los venezolanos, es para todo el mundo. Cualquier nacionalidad tiene acceso a la EB5. La EB5 es una visa para inversionistas. Aquí hay un cambio en esta lámina. A partir de noviembre tengo que cambiar los montos. Hasta octubre o finales de octubre, las inversiones son o $1 millón que se invierten, obviamente a riesgo, provenientes de mis fondos de ahorro. Tengo que mostrar la trazabilidad, que el origen de los fondos vinieron de mis ahorros o de la venta de una propiedad o de herencia, de lo que sea, pero debo demostrar la trazabilidad. Esos fondos deben estar en mi cuenta bancaria. Yo debo invertirlos en un negocio en cualquier parte de los Estados Unidos. Lo que va a ocurrir es que se va a pedir una residencia. Esa residencia de inmigración la evalúa y la concede temporal, condicional, por 2 años. ¿Por qué condicional? Porque hay otra condición. No solamente que te gastes el milloncito, sino que además se generen 10 nuevos empleos en este negocio. Lo que significa nuevos empleos es que yo no voy a invertir $1 millón en un negocio que ya tiene los 10 empleados. No, yo voy a invertir $1 millón en un negocio, y ese negocio de aquí a 2 años debe generar 10 nuevos empleos. Cuando esos 10 nuevos empleos se hayan generado, y a los 2 años, entonces yo le pido a inmigración, levántenme la condición porque ya yo cumplí con la mía.
En eso consiste la EB5, por $1 millón o por $500.000. $500.000 en zonas económicamente deprimidas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay determinadas zonas dentro de los Estados Unidos que han sido categorizadas o han sido catalogadas como zonas de influencia. Y esa influencia es básicamente que tienen una tasa de desempleo que supera el 150% de la tasa de desempleo a nivel nacional. Entonces, en los Estados Unidos la tasa de desempleo es el 2%, que creo que por ahí van los tiros. Debe existir en esa zona determinada en la cual se va a invertir una tasa de desempleo de alrededor de 3.5 o algo por el estilo. No sé si la matemática mía está bien, pero bueno. 150% con respecto a la tasa de desempleo a nivel nacional. Entonces, ese es el primer punto. Se debe invertir ese dinero y hay dos formas de hacer la inversión. La inversión la puedo hacer yo porque yo me fui, busqué cuál era el lugar en el que había esa tasa de desempleo baja, me fui y abrí un preescolar. Invertí en ese lugar porque yo le tuve fe. Invertí en los $500.000, pedí mi visa condicional y a los 2 años demostré que generé unos 10 nuevos empleos. Magnífico. La otra opción es a través de centros regionales. Yo estoy seguro que muchas de las personas que están aquí conectadas han escuchado qué son centros regionales. Centros regionales son entidades privadas, ojo, entidades privadas que tienen autorización del gobierno de los Estados Unidos para promover proyectos que estén ubicados en esas zonas deprimidas. Entonces, de repente Marriott tiene un proyecto de montar un hotel en las afueras de Orlando y resulta que en las afueras de Orlando existe en esa zona una tasa de desempleo del 150%. Entonces, ¿qué hacen? El centro regional dice, bueno, ven acá, Marriott, dame a mí el derecho de promover ese proyecto e invita a inversionistas de todas las regiones a que traigan sus fondos, inviertan el dinero y a cambio se les conceda un beneficio inmigratorio. Eso funciona bien, pero hay que ser cuidadoso con qué centros regionales se escogen. Es importantísimo eso, porque los centros regionales han sido cada vez más desprestigiados en virtud de, bueno, algunos centros regionales que lo han hecho muy mal y que han perjudicado a muchísimas personas. Estamos hablando de que cantidades, decenas, centenas de personas invierten a través de un solo proyecto y si el proyecto se cae o no cumple las etapas o las expectativas, ahí murió la plata y se murió la inmigración, el proceso migratorio. Entonces, ¿se puede obtener residencia a través de inmigración? Sí, pero tenemos que tener platica. Normalmente yo no le recomiendo a una persona cuyos fondos o patrimonio conforman la totalidad de los fondos a invertir, ni de broma que se meta por esta figura de la EB5, porque estamos hablando de que estaría comprometiendo todo su capital, todo su patrimonio en unas posibilidades que no necesariamente representan un porcentaje alto de aprobación. Depende hay que asesorarse muy bien. Para eso tenemos a nuestros amigos de BFS para que orienten realmente en qué centros regionales tienen mejor reputación, tienen mejores calificaciones, tienen mejor reputación y mejores proyectos que puedan ofrecerse. Ojo, importante, $1 millón, $500.000, a partir de noviembre cambió todo. 1.800.000 y 900 a partir del mes de noviembre. Eso más o menos abarca todos los puntos que hemos hablado, que quería tocarles. Eso fue un recorrido fugaz de todo el sistema inmigratorio, al menos que creo que es relevante. Yo obviamente me encantaría poder de repente ir respondiendo preguntas o ustedes quieren conversar sobre otro tema. Sí, bueno, antes. Hay varias preguntas. Bueno, lo que queríamos, bueno, gracias Héctor por esta excelente charla y bueno, creo que bastante nutritiva para todos los oyentes. Mucha información, creo, en un espacio de tiempo tan corto. Sí. Creo que deberíamos de repente hacer un par de sesiones más para, para conversar un poquito más en detalle de algunos otros temas y que ustedes puedan sacarle mayor provecho a la información. Claro, la idea es de repente tocar solo ciertas visas para otra oportunidad y extendernos un poco más en eso. La idea era darles como... Sí, de todas maneras, lo que les ofrezco es
obviamente yo me imagino que después compartiremos con ellos nuestros contactos para que preguntas puntuales respecto a sus posibilidades o sus capacidades o sus dudas las podamos abordar ya más individualizadas y podamos, como les digo, hacer una estrategia un poquito más custom made, es decir, hecha a la medida. Creo que eso es importante, porque no todo el mundo tiene las condiciones iguales. Hay uno que se le olvidó decirme que tenía el pasaporte de tal sitio o tal cosa, y eso suele tener una relevancia. Entonces, en función de eso también les ofrezco eso, y lo que les ofrezco también es que a través de la mención a este webinar, esa primera consulta sea una consulta que no tenga ningún costo para ustedes, para poder aclarar esas dudas adicionales. Exacto, perfecto. Bueno, nuestro trabajo, como nosotros trabajamos más de todo de la... Como ya saben, nosotros somos brokers de negocios certificados en todo el estado de la Florida, y nuestro trabajo es asesorarlos a ustedes. Tenemos alianzas con bastantes centros regionales, como comentó Héctor, que ya hemos trabajado con ellos en el pasado y sabemos que trabajan bien y han tenido éxito en proyectos anteriores, y podemos apoyarlos también en las visas de inversión, sobre todo las E2. Hacemos bastantes visas E2. Ya conocemos, trabajamos de la mano con Héctor, hemos trabajado en muchos proyectos y ya sabemos más o menos qué tipo de negocios califican. De igual manera, nosotros siempre estamos trabajando de la mano y trabajamos con cualquier abogado de inmigración. En caso de que ya tenga un abogado, también hemos trabajado y podemos ofrecerles opciones que califiquen para ese tipo de visa. De igual forma con las L1, aunque como comentó Héctor, las L1 son un poco más complejas, son estructuras más grandes, pero hemos vendido negocios que han calificado para L1. Lo que hay es que primero hacer un estudio de perfil del cliente, que es lo que tratamos de hacer nosotros. Primero hacemos una reunión con ustedes, o sea, vemos cuáles son sus intenciones y si quieres una visa, qué tipo de visa, si estás en un país que tiene tratado, entonces podemos asesorarle con una de dos. Lo llevamos al abogado también. Tenemos alianzas con diferentes tipos de profesionales, como abogados, de contadores, y que los pueden ayudar en la parte de taxes o de impuestos y en la parte migratoria. Entonces la idea es tratar de trazar un plan que los pueda ayudar a ustedes y guiarlos de la mejor manera para que puedan invertir de manera eficiente acá en los Estados Unidos. Entonces, pueden contactarnos por esta vía, nos pueden escribir. ¿Por qué hacer el proceso con nosotros? Bueno, primero somos Realtor y Broker de negocios certificados y licenciados en todo el estado de la Florida. Tenemos muchísima experiencia ya en la compra y venta de negocios y que van atados a visa. Entonces ya, como les dije, sabemos o conocemos más o menos cuáles son los requisitos migratorios. Siempre hay que consultar con un especialista de inmigración, que al final es el que va a aprobar o no el negocio. Sin embargo, bueno, nosotros sabemos qué tipo de negocio o las características de ese negocio para que aplique. Tenemos muchos listings propios y también tenemos una base de datos de más de 3.500 negocios en toda la Florida, donde podemos asesorarlos de diferentes categorías, de diferentes precios, dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Hacemos un estudio personalizado del perfil de ustedes para tratar de guiarlos por la vía que más le convenga. La idea es que tengan éxito, y es lo que queremos. La mayoría de nuestros clientes son exitosos porque hacen las cosas bien. La idea es tratar aquí en los Estados Unidos tienes que hacer las cosas como deben ser para que tengas éxito. Como les dije, tenemos diferentes profesionales, contadores, abogados que los pueden ayudar. Los asesoramos desde el comienzo, desde la búsqueda del negocio hasta la selección y hasta el día del cierre también. Hacemos evaluaciones de negocios, manejamos todos los contratos y formatos requeridos, hacemos planes de negocios también para visa en caso de que lo requieran.
Y bueno, como te digo, tenemos otros servicios que de diferentes proveedores, como les comenté, tenemos abogados, tenemos contadores, arquitectos, asesores financieros para planificación financiera personal, empresarial, corredores de seguro, para personas que vengan acá y que necesiten seguros de salud, seguros de vida, seguros seguro de real estate, seguro para el negocio. Somos también agentes de real estate y podemos ayudarlos también al alquiler o a la compra de su propiedad acá en la Florida. Entonces, bueno, tratamos de dar un servicio boutique y bien variado para que ustedes puedan hacer los que quieran emigrar, hacer una emigración de la mejor manera posible, ¿no? Si quieren, claro, claro que pueden seguir haciendo Sí, siguen haciendo preguntas Yo ya. las estoy anotando y ya las vamos a hablar. Ajá, si quieren, vamos a ir dejar anotando. así unos 2 minuticos, un minutico para que escriban. Yo las anoto aquí y nos sentamos a contestar cada una de las preguntas. Sí. Estamos aquí anotando. Perfecto. Aquí pregunta, bueno, Gustavo, vamos a ir respondiendo. ¿Dónde puedo ver el listado de negocios a la venta? Bueno, en nuestro sitio web tenemos un buscador donde tú mismo puedes buscar todos los negocios que están disponibles. Tiene diferentes parámetros que puedes colocar, como la zona o en este caso se divide por condados. Puedes colocar el monto de inversión, las ventas, la utilidad diaria, la utilidad anual y las categorías de negocio. Entonces puedes hacer la búsqueda en tu inversión en us.com. Voy a colocarlo acá en el chat para que puedan. Ahí tenemos algunas oportunidades de negocio para que la vean. Y también tenemos el buscador donde ustedes pueden hacer una búsqueda personalizada. Nosotros también ofrecemos el servicio de hacer la búsqueda por ustedes en base bueno, ya tenemos experiencia y conocimiento. Por lo general nosotros hacemos una primera cita con ustedes donde tratamos de ver el perfil de ustedes, calculamos ese perfil y luego tratamos de darle o de ofrecerle alternativas de negocio que vayan atadas a ese perfil. En el caso de que quieras aplicar una E2 o que apliques para una L1 o simplemente quieras hacer una inversión acá en los Estados Unidos que te rinda intereses o que tenga una rentabilidad más elevada, entonces nosotros te asesoramos en ese sentido. Aquí pregunta, me interesa el negocio de transporte, deseo saber si es rentable y puedo aplicar para la visa. Soy de Ecuador. Bueno, para el caso de los negocios de transporte, de la parte de negocios, te puedo decir que sí, hay negocios de transporte que son rentables. Tienes que ver con quién lo haces, porque también, así como comentó Héctor, con las EB5 hay centros regionales que no son muy buenos, de igual manera que hay negocios de transporte que no son buenos. Sin embargo, tenemos algunos proveedores que ofrecen ese negocio y son bastante responsables, bastante rentables. Si puede aplicar a Visa, no lo sé. Coméntanos tú, Héctor. Sí, perdón, si quieres. Perdón, No, tranquilo. Sí califica a una visa, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Todos los negocios que quiera uno utilizar, en los cuales uno quiere invertir para calificar a una visa de inversionista, necesariamente deben cumplir con algunos parámetros. Entre ellos, por ejemplo, tener un local físico, un comercial. Muchas veces los negocios de transporte, yo me he dado cuenta que carecen de las características completas, entonces hay que asegurarnos de que completemos lo que falte para que podamos calificar para esa visa. Entonces, por ejemplo, si invertimos en unos camiones y esos camiones no los trabajo directamente yo, sino que se los doy a un dispatcher, ¿qué se llaman? Es posible que sea visto como una inversión pasiva si no nos aseguramos de decir que tenemos control operativo sobre esos camiones.
Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. La inversión debe hacerse de modo que se le pueda hacer check a todas las exigencias de inmigración. Pero sí, un negocio de transporte puede calificar y ha calificado y hemos hecho montones de visas E2 para negocio de transporte, incluyendo de camiones y de otro tipo de transporte. Okay. Aquí hay otra pregunta para ti. ¿Se pueden gestionar varios tipos de solicitudes? Ejemplo, lotería, peticiones familiares. Sí, absolutamente. Pueden haber múltiples peticiones de residencia coexistiendo y en el momento en que nos salga una, la aprovechamos y si las demás siguen en pie, podemos hacer un retiro de las demás solicitudes. Pero absolutamente, sí se puede. Okay, al participar en la lotería de visa, ¿afectaría el estatus de las visas de turista? No debería porque la participación en una visa de lotería realmente no debería ser considerado como una manifestación de ser residente de los Estados Unidos, sino como someterse a un sorteo que no necesariamente tiene una implicación o una manifestación directa y expresa de hacerse residente de los Estados Unidos. Sin embargo, dicho esto, al fin y al cabo, cuando nosotros vamos a aplicar una visa de turista, siempre vamos a estar a merced de la discreción que tenga el funcionario de inmigración que tengamos enfrente, funcionario consular o no. Ahora, si tenemos una visa ya concedida, una visa en la mano, una visa turista en la mano y estamos entrando a los Estados Unidos con esa visa turista, yo jamás he escuchado que a alguien le vayan a negar el acceso a los Estados Unidos por el hecho de haber aplicado a la lotería de las residencias o que tengan una petición familiar en curso, por ejemplo, también. Otra pregunta es, ¿un amigo que está ya con visa E1 puede llevarme con una visa E2? No pega. Vamos a ver un escenario en el que pudiese. Ok, una persona que tiene una visa E1 significa que tiene una empresa acá en los Estados Unidos y esa empresa tiene intercambio comercial con el país de origen de esa persona. La pregunta que tú me estás haciendo, ¿puede esa persona traerme con una visa E2? No, pero sí podría traerte con una visa E1 como empleado clave también. Les hablé de los empleados clave dentro de un esquema de inversionista E2. También existe idéntico el empleado clave para un titular de una visa E1 que pueda traer a un compatriota que sea especialista en lo que se lleva a cabo en esa empresa. Entonces vamos a suponer el ejemplo de las empanadas argentinas. Tenemos hambre. Tenemos hambre, sí. Tenemos unas empanadas argentinas, una venta de empanadas argentinas y, o más bien me gusta más el ejemplo del vino, porque las empanadas, ok. Tenemos una importación de vinos y por lo tanto obtuvimos una visa E2. Son productos provenientes del país del tratado, calificamos para una visa E1. Buenísimo. ¿Puedo traerme a un argentino? Sí, puedes traerte a un argentino que sea especialista en vino, un sommelier, un catador o algo por el estilo, o un vendedor especializado, o una persona que tenga años de experiencia en la industria de la distribución de licores, porque es un especialista y estamos hablando de una E1 como empleado clave. Sí, sí se puede. No sería E2, sería E1 también. Voy a preguntar, Rosa María, ¿se puede hacer una inversión en un estado y residir en otro? Sí se puede. Lo que pasa es que tienes que recordar una cosa. La naturaleza de la visa E2 parte de que el negocio te necesita a ti como inversionista. La razón por la cual te dan la visa de inversionista es porque te necesita para poder operar. Entonces, si tú inviertes en un negocio en Georgia y vives en Florida, la pregunta es cómo lo va a saber inmigración. Pero si inmigración, cuando hace una renovación de visa o cuando examina tu caso nuevamente, nota esa discrepancia, muy posible no te renueven la visa si no estás viviendo en el lugar en donde está operando el negocio. Pero normalmente eso te va a afectar es para la renovación de esa visa. Ahora, si tú inviertes por primera vez y ya de antemano vas y le dices, yo invertí en tal sitio, en Florida, pero yo me quiero ir para Georgia, bueno, no es lo más inteligente. Sería preferible decir, plantearlo, mira, yo voy a vivir en Florida y ya si en el camino te mudaste para Georgia, pues te mudaste para Georgia, tienes 5 años de visa para tratar de que de repente el negocio lo migres para
el estado en el que estás.